Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos muy contentos de tener a una de las grandes intelectuales peruanas del siglo XX, de lo que va del siglo XXI, que es Sara Beatriz Guardia, quien para quienes no tengan oportunidad de haber conocido sus trabajos, su trayectoria, ella es investigadora de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, es directora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, directora de la Comisión Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina y directora de la Cátedra José Carlos Mariátegui. Ella también ha trabajado, tiene una vasta obra que ha publicado, pero nada más mencionaremos aquí unos cuantos libros que tienen que ver con el de Mujeres Peruanas, El otro lado de la historia, el cual ya cuenta con 5 ediciones. José Carlos Mariátegui, Una visión de género. Mujeres de Amauta, que es una compilación que ella realiza. Otra compilación que hace es la de Mariátegui en el siglo XXI, textos escritos, y también tenemos el libro, ¿no?, que fue parte de un congreso internacional que se realizó, el de las mujeres en los procesos de independencia de América Latina, de 2014. Bueno, ¿qué tal, Sara? Mucho Bien, gusto que estés con nosotros. Yo quisiera comenzar, ¿no? Vamos a estar de alguna manera hablando un poco de todos estos libros que mencionamos, pero quisiera mencionar primero que nos dijeras qué es la Cátedra José Carlos Mariátegui y qué funciones tiene, ¿no? Y cuál es el proyecto en general, ¿no? Porque me parece que independientemente por lo que se puede ver en los títulos que mencionamos, una parte de tu trayecto intelectual y académico se basa mucho en el trabajo de la Cátedra José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar algo al respecto. Sí, bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo. He visto el trabajo que están haciendo en los videos, es muy interesante. A ver, ¿cómo te explico lo de la cátedra? Yo fui llamada en 1992 por Sandro Mariátegui, los hijos de José Carlos Mariátegui, por Alberto Tauro del Pino, un gran historiador peruano, Estuardo Núñez, César Miró. Ellos estaban haciendo el centenario de Mariátegui y querían que yo estuviera en la comisión organizadora. Eso me permitió a mí pasar de una lectura de Mariátegui a confrontar las ideas y las conversaciones ya con estudiosos de Mariátegui de muchos años, porque todas las personas eran bastante mayores en ese momento. Eso continuó después cuando hicimos con Sandro Mariátegui, con el mismo grupo, los 80 años de los 7 ensayos, los 80 años de Amauta. Tuve acceso privilegiado a muchos escritos, me los dio Sandro, su familia de Mariátegui, sus fotos, y de pronto llegamos a los años 2009, 10, y empezamos a pensar cómo yo seguía interactuando con todos los mariáteguistas, cómo hacemos para organizar este grupo humano tendiente al estudio de la obra de José Carlos Mariátegui, pero también y paralelamente a la formación de un pensamiento crítico en América Latina. Cómo ampliamos el panorama y a partir de Mariátegui podemos publicar artículos de literatura dentro de un contexto, cómo se ve el arte, una cosa interdisciplinaria, pero alrededor de las propuestas de Mariátegui. Y ahí empezamos. Y bueno, al comienzo tuve un poco de apoyo porque por Sandro Mariátegui murió Sandro y yo continuaba. Ha crecido mucho la cátedra, hacemos un trabajo bastante fuerte. El primer libro que hicimos con la cátedra es que es con el rostro de Guayasamín, es Mariátegui en el siglo XXI, textos críticos. Este libro fue planteado ya como un libro de la cátedra
Este es el primero, y habíamos pensado hacer 2 o 3 libros, que eso quedó inconcluso fundamentalmente por falta de apoyo económico, porque no se pudo. Este es el último libro que hace Sandro Mariatti desde la editorial Minerva. Entonces la presentación la hago yo y ahí arrancamos con todos los estudiosos de Mariátegui hasta este momento en base a propuestas en el siglo XXI, pero a partir de Mariátegui. Que es bueno, los autores que ahí compilan son tanto de América Latina como de Europa. Claro, por ejemplo, está de América Latina, del Perú, está César Germaná, de México está Samuel Sosa Fuentes, está Robert Paris, que es un gran estudioso de Mariátegui, que fue el que traduce al francés los 7 ensayos, ¿no? Wolfgang Fritzhau, de Alemania, Martín Cortés, de Argentina, Silvana Ferreira, de Argentina, Michael Lowy, de Francia, y así. Es hasta este momento, hasta en el 2011 que se hace este libro, prácticamente 12 en realidad, lo empezamos. Este es el primer trabajo que se hace con la cátedra. Reunir trabajos inéditos sobre el pensamiento de Mariátegui y convertirlos en un libro, que es este. Habíamos pensado después dedicarnos a hacer la organización del simposio de Amauta 90 años, pero ya no tuve ningún apoyo, ya solamente han venido, ha estado con colegas y compañeros de Chile, de la Argentina, de Brasil, pero no hemos podido hacer el libro. Ahora lo que estoy haciendo y con bastante éxito hasta el momento es que finalmente tengo el ISSN y entonces hemos sacado en la web de la cátedra ya los artículos pasados, porque hasta ese momento lo que estábamos haciendo era publicábamos un artículo y lo reemplazábamos, publicábamos y lo reemplazábamos, entonces todo lo anterior no se leía, sí. Ahora ya está todito. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque lo pueden ver por internet, ¿no? Lo pueden ver por internet y ahí está abajo, se ingresa a cátedra y abajo dice artículos y abajo dice libros publicados, perdón, yo sigo con los libros, artículos publicados 2011-2016 y tú puedes entrar a todo lo que se ha hecho. Entonces es bien interesante ya me están solicitando varias personas para escribir, y además puedes sacar ahí una línea de acción y de trabajo. Y lo otro que ahora hay por delante son los 90 años de los 7 ensayos. Eso es la cátedra. Sí, bueno, esperemos ahí que se concreten todos esos proyectos que hay alrededor, ¿no? Que de verdad me parece un espacio que es realmente muy interesante y completo, ¿no? Para aquellos que estén interesados dentro de los estudios de José Carlos Mariátegui, ¿no? Por la difusión que se da ahí de textos y como dices, ¿no? Que son textos novedosos, ¿no? Originales que han cedido, ¿no? Para este trabajo. Sí. Dentro de este trabajo de difusión que has hecho, bueno, más bien en torno a José Carlos Mariátegui, no solo está esta parte de difusión, también hay una buena parte de reflexión que te ha ocupado. Que en realidad los artículos de la cátedra son textos de análisis del pensamiento de Mariátegui más que de difusión. O sea, lo que es difusión es dar a conocer todo eso, pero el texto mismo son estudios críticos que se refieren tanto a América Latina como al pensamiento, como al Perú, y también a qué cosa es ahora el socialismo, o sea, qué planteó Mariátegui en ese momento y qué es válido o no. O sea, la discusión está abierta, ¿no? Claro. Sí, eso es interesante, ¿no? ¿Cuál es la vigencia? Ahorita pasamos quizá que nos des tu opinión un poco en torno a eso, pero antes quisiera que nos hablaras un poco de este trabajo tuyo, que es el de José Carlos Mariátegui, una visión de género. ¿Qué es lo que tiene 2 ediciones este libro, ¿no? Pero quisiera que nos comenzaran explicando un poco cuál fue la inquietud de abordar a Mariátegui, como el título lo enuncia, ¿no? Desde una visión de género. No fue fácil. Sí, supongo. Mariátegui plantea que su obra tiene que verse como un proceso.
Leyendo la parte que él califica como la edad de piedra, me quedé sorprendida absolutamente y me di cuenta que también su vida era un proceso, como nuestra vida. Todas las vidas y todas las obras, si te pones a pensar, son un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo no entendía este Mariátegui de la edad de piedra? No lo pude entender. ¿Y qué pasa después? ¿A qué llama él edad de piedra? Él llama a 1914, cuando tiene 19 años, él es de 1894. Está trabajando en un diario, al comienzo un trabajo muy sencillo, hasta que él empieza a escribir. Pero él se dedica solamente a los espectáculos, carrera de caballos, artistas que llegan, la parte frívola y simpática de Lima de esos años. No hay una reflexión sobre la sociedad y hay una opinión muy, muy pobre de las mujeres. Dice que las mujeres limeñas son bellas y atractivas porque son frívolas, no piensan, no maravilla, ¿no? Y que ahí se deben de quedar. Que se queden, por favor, Sí. que no cambien. Le aterran más que le aterran, le chocan las sufragistas. ¿Qué quieren las mujeres con el voto? Es el discurso más tradicional que imperaba en la época respecto de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se da esta transformación? ¿Cómo se produce la transformación en él? ¿Qué produce esta transformación más allá del aspecto ideológico y del aspecto de cultura? ¿Qué internamente produce este cambio? Eso es José Carlos Mariátegui, una visión de género. ¿Por qué? Y claro, a nadie le gustaba mucho al comienzo con el libro, había un poco de los mariateístas así de ¿cómo diríamos?, de férreos, decían, ¿por qué esta parte de Mariátegui? Esta parte, él mismo dice que se ruboriza, él dice, me ruborizo de estos escritos de la edad de piedra. Yo digo, pero son de él. Y acá lo importante es cómo un ser humano puede cambiar y cómo puede cambiar su vida. Y yo sitúo dos momentos, ese es mi aporte, porque hasta ese momento sería, Mariátegui pensó así y después pensó así. Es qué motiva, más allá de la lectura, de la cultura, de la confrontación con otras realidades, cuando va a Europa, ¿qué motiva? Y yo creo que lo que motiva a él son dos cosas, entre otras seguramente, ¿no? Él recibe una carta un día de una mujer que no firma con su nombre. Y es la primera vez que Mariátegui escribe yo. Ese es el interés de las cartas. Todo lo que se escribe hasta ese momento en Mariátegui es hacia afuera, la artista, la opinión. Ahora es, yo le escribo a esta otra persona y le cuento de mí. Al contarle de mí, le digo que estoy en un convento, en un monasterio, no convento, en recogimiento espiritual. Entonces, yo una sorpresa porque siempre se pensó que Mariátegui no creía en Dios, sí creía en Dios, pero no solamente es eso, sino lo que él habla de él, de lo que él piensa, esa comunicación de mí hacia esa otra persona, que es la primera vez que Mariátegui habla de él, ¿no? Y lo otro que me dejó pensando es el afer Norca Ruskaya. Un día en este café bohemio se van al cementerio. Norca Ruskaya, que es una bailarina, creo que polaca, un violinista, dos otras personas intelectuales, al cementerio. Toca la marcha fúnebre de Chopin y Norca Ruskaya baila. Eso produce un escándalo tremendo en Lima. Que son encarcelados. Incluso. Son encarcelados. Fíjate el grado de... Los toman presos, han ofendido a los muertos, han ofendido a la religión, han ofendido todo. Y él escribe por primera vez una especie de manifiesto como yo acuso. ¿Quién ofende a quién, no? Y él habla de él. Habla de lo que él cree, de lo que él piensa, de lo que piensa del Perú, de lo que piensa de la sociedad.
Ese documento también me parece muy importante porque él dice que ha cambiado algo internamente, porque han sido calumniadas esta devoción con la que ellos hicieron eso, ha sido manoseada, tergiversada, ¿no? Son dos momentos interesantes, y luego ya es el viaje a Europa, ya en la situación diferente, a otras culturas que él ve y estudia, hasta que en 1924 él se indica ese año, el siglo XX, como la conquista más importante del siglo XX para Mariátegui. No son los sindicatos o las posibilidades de agremiarse, es la conquista de las mujeres al sufragio, a ser ciudadanas. Claro, acá en América Latina nos hemos demorado mucho más. En el Perú, por ejemplo, se consiguió esto en el año 56, pero bueno, eso es lo que él dice del año. Sí, sobre el tema, ¿no? Que es un cambio ahí importante, ¿no? Bien importante. Y eso es lo que trata el libro. Están todos los escritos de él sobre las mujeres en ese periodo, y después el gran salto que da al siguiente tema que me ocupa en el estudio, que es no solamente él considera, digamos, no solamente hace un cambio, sino que él hace propuestas. O sea, no solamente estoy viendo cómo cambió un ser humano. Por ejemplo, al calificar como la conquista más importante del siglo XX, la que la mujer accede al sufragio, está tratando como ciudadanas a las mujeres, con derechos políticos, con derechos ciudadanos. La capacidad de escribir los sentimientos de las mujeres, sus historias, es la escritura, que es otro aspecto que él rescata. Y el otro aspecto que rescata es el indigenismo, el estudio del indigenismo, la pintura, qué hacen las mujeres en eso. Y eso es Amauta. Claro, ahí son ahí como 3 tópicos, eso, ¿no? De los que estarían presentes ya en la etapa de la edad heroica, diría uno de sus biógrafos, ¿no? Ya la época cuando regresa al Perú, ¿no? Toda esta etapa, ¿no? Del 24, ¿no? En adelante, ¿no? Hasta que muere. Y bueno, mencionas esta parte, ¿no? De justo el trabajo de Amauta, pero me parece que no solo se queda este trabajo en términos de que él mismo enuncia una visión sobre las mujeres, ¿no? Sino que también Amauta de alguna manera es impulsor también de todo un desarrollo de la intelectualidad de las mujeres en Lima, ¿no? ¿Nos podrías platicar cuál es el papel que juegan las mujeres dentro de esta publicación? Es importante lo que tú dices, ¿no? Porque a veces las personas pueden enunciar, decir, resaltar, recalcar una posición y no hacer la práctica. Te quedas en el enunciado, muy interesante, y ahí él pone en práctica lo que él está en la revista Amauta. Porque Amauta no solamente cumple un rol importante en lo que se refiere a la historia de las revistas en el Perú, a su contenido, a la propuesta política. Él, en el editorial del primer número de Amauta, dice: nosotros queremos un cambio, nosotros estamos por el socialismo, o sea, nosotros no vamos a ocultar, eso es nuestra lucha contra el analfabetismo, la explotación, es frontal. Él lo aclara. Pero también en Amauta, paralelamente a eso, en esta sociedad que él intentó construir, que abre las puertas a las mujeres. No hay ninguna restricción por primera vez. Y las mujeres escriben de todo. Hay mujeres que confrontan políticamente, que tienen una posición muy fuerte contra Estados Unidos en ese momento por varios motivos, que militan en partidos políticos, que hacen poesía, que hacen literatura, que pintan. Es decir, por primera vez, la primera expresión de las mujeres intelectuales del Perú es Amauta. Es la primera vez en que las mujeres se revelan
en la totalidad de sus capacidades. En este libro de Las mujeres de Amauta, ese libro lo publicó la Biblioteca Ayacucho. Es un libro que le gustó mucho, trabajó mucho Humberto Mata, que en ese momento era el presidente y que hace poco ha muerto, ¿no? De la Biblioteca Ayacucho. Y es eso, básicamente, el libro. Lo que quisimos, y cuando conversamos con él, era cuando estuvo acá en Lima, una feria del libro donde estuvo acá la biblioteca. Lo que pensábamos era, yo le decía, no hagamos un libro en que yo hable de las mujeres, sino que las mujeres hablen solas, ¿no? Entonces yo la presento, esta es Ángela Ramos, por decirte. Militó, no militó, tuvo esta posición, creyó, no creyó, escribió, y que después vengan 3 o 4 o 5 notas de ella, que las veas a través de lo que ellas dicen y no de lo que yo digo sobre ellas. Estuvimos de acuerdo con eso, y entonces todas las mujeres que escribieron en Amauta, poesía, literatura, ensayos, no solamente peruanas, eso es, digamos, la importancia también de Amauta. Amauta abre las puertas además a escritoras en ese momento. Por ejemplo, está Madeleine Marx, que escribe sobre una gran concentración de obreros. Está Rosa Luxemburgo, cosas de Rosa Luxemburgo, porque ella ya había muerto. Hay 2 o 3 ensayos de Rosa Luxemburgo, uno que es terriblemente sobrecogedor, que es describe un incendio en una casa de ancianos pobres, ¿no? Como hay el descuido de una sociedad a esto, de una manera tan... Y también está Tina Modotti contando su estadía en México, el romance, la persecución hasta que la botan, la sacan de México, porque creen que está implicada en el asesinato de Mella, Antonio Mella. Entonces, no solamente es Lima, sino es Buenos Aires, es la Argentina, es Brasil no, es Buenos Aires, Chile y México fundamentalmente, creo que Venezuela. Es esa cosa de por primera vez todas las mujeres escribiendo y contando su propia experiencia, contando su propio punto de vista sobre un hecho político o hecho social o literario. Eso es lo que me pareció importante resaltar de Mariátegui, porque hasta este momento que yo hago este libro y esto, solamente estamos mirando a un Mariátegui, ideólogo, 7 ensayos, la crisis contemporánea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hemos visto esto. La literatura nacional, pero luego en esa literatura se omite el papel de las mujeres. Claro. ¿No? Entonces lo que yo he hecho primero con esto es sacar cómo Mariátegui vio a las mujeres y en Amauta cómo pone en práctica lo que él piensa. Claro. Ahí, de hecho, bueno, hay una frase del libro, ¿no? Que tuve ya la oportunidad de leer y de revisar, ¿no? Que a mí me encantó, ¿no? Tú llegas a decir en algún momento, son las mujeres que no están pidiendo permiso para hablar, ¿no? Sí, sino que se arrogan el derecho de hablar. Sí, esa frase me parece estupenda y muy emblemática de esta para el época momento, que sí. retratas, ¿no? Dentro de esas mujeres quisiera ahí que nos mencionaras un poco, ¿no? Más bien el papel de una poeta, ¿no? De una militante política, ¿no? Porque tiene estas dos facetas, ¿no? Que sería Magda Portal. Tú le das un papel también preponderante a la figura de Magda Portal, ¿no? La relación que tuvo con Mariátegui. No sé si nos podrías hablar un poquito de... Yo conocí a Magda Portal cuando estaba en la universidad y ella era presidenta de la ANEA, de la Asociación Nacional de Escritores. Un día había conocido yo a Magda Portal en su poesía, lo que más o menos, pero un día la traje, porque ella vivía en Miraflores y yo en Barranco, entonces la traje en el carro y me sorprendió esas personas concentradas en sí, como cansadas de haber abierto un mundo que no corresponde, que no es ni depresión ni tristeza, sino es me guardo, me protejo,
que yo en ese momento ni por la edad ni por nada podía entender, ¿no? Ella ya era bastante mayor. Estoy hablando, ella muere en el 88. Entonces yo para la primera edición de mi libro Mujeres Peruanas hice una entrevista. Y es en esa entrevista que yo conocí más a ella. Primero porque no quiso la entrevista. Y yo tuve que esperar. Y después me di cuenta por qué no quiso. Y al final, cuando ella muere, su sobrina me da para que yo vea y tenga acceso a toditos sus archivos. Entonces lo que yo te puedo decir de manera portal ya no es solo lo que he leído de ella, sino de lo que he visto, ¿no? De lo que he visto y de lo que he conversado con ella. Y yo creo que hay tres cosas que distinguen para mí enormemente a Amada Portal, teniendo en cuenta que hay dos aspectos que están en la base, ¿no? Que es la extraordinaria poesía de ella. Es una poetisa, o sea, se la podría conocer solo como por su poesía. La capacidad de lucha, de querer hacer cambiar cosas, del empeño político en el que ella está, la soledad en la que estuvo, no fue una mujer que fuera muy comprendida, y creo que a ella tampoco le importó mucho esto, o sea, no se desgarra por esto, lo admite. Fíjate, ella sale exilada del Perú porque el gobierno inventa un complot comunista, apresa a Mariátegui, apresa a todo y la exila. En México, ella conoce a Víctor Raúl Ayala Torre y funda con él el APRA. Pero es un APRA, Alianza Popular Revolucionaria de América Latina, es lo que significa, que tenía que ver con el Partido Socialista de Mariátegui, con las ideas. Por otro se da cuenta que no es mucho así, pero continúa en el APRA después de que muere Mariátegui y es nombrada digamos, directora o un cargo muy alto del Comité de Mujeres del APRA. Y ella trabaja ahí, trabaja por el sufragio, los cursos de capacitación, que política. O sea, las mujeres no solo deben deben dirigir, es lo que ella quiere decir. Entonces, capacítate para dirigir, capacítate para ser la secretaria general de un sindicato, la directora de un medio, capacítate. Pero en 1948, cuando se produce una convención nacional del Partido Aprista, ella pide la palabra para pedirle, más que para pedirle, para presentar como moción, esto contado por ella, a todos, que las mujeres apristas tengan voz y voto en el partido. Sí, porque de hecho ella era la única que participaba más o menos como en esa calidad, ¿no? Ni siquiera. O sea, ella era el cargo era presidenta de la Comisión de Mujeres. Pero las mujeres estaban vistas como, bueno, lleva a este sitio, pon esto, acompáñanos, ponte al lado de nosotros, pero no dirijas nada porque no tienes capacidad. Ella lo que hace es pide el voto para dirigir, y Aya de la Torre le dice que las mujeres no son ciudadanas y que no se va a votar. Entonces, ella insiste y él golpea el escritorio con la mano y dice, este asunto está cerrado. Y ella se para y se va con toditas las mujeres y renuncia al Partido Aprista. Y la renuncia al Partido Aprista y el periodo en que ella está en lo que se llama el APRA rebelde, un periodo más o menos, es un periodo muy solitario también, porque ella pierde de alguna manera todo esto que le había entregado al partido desde 1928 hasta el 48, eran 20 años de vida muy fuerte, ¿no? Y luego entró a militar en el Partido Comunista ya en los últimos años de su vida, pero fue una militancia más emocional, me da la sensación. Entonces creo que sí, que es una de las grandes figuras que están al lado de Mariátegui, y ella cuenta lo mismo que Ángela Ramos, las que estuvieron al lado de ella, que están ahí en la entrevista, pues también entrevisté a Ángela Ramos, cuentan cómo se hacían las reuniones en la casa de Mariátegui.
en lo que llamaban el Rincón Rojo, que era un espacio en la sala, donde se sentaban todos y hombres y mujeres opinaban. Eso es lo que a ella le llama la atención por primera vez. Cuando habían las reuniones, incluso políticas y todo, los hombres eran los que hablaban, las mujeres se callaban o opinaban algo, pero su opinión era como, estamos aquí también. En cambio, ahí no. Ahí las mujeres podían discutir y podían decir, no estoy de acuerdo. Eso es lo que a ella, por lo cual ella decía en la entrevista que fue el destino trágico, ¿no? Porque ella le escribe a Mariátegui para encontrarse en Buenos Aires, pero ya él no llega porque muere, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Mariátegui no hubiera muerto? Otra historia sería la del Perú, ¿no? Sí, y le sirve también para que se acerque, ¿no?, al Partido Socialista, que Así es. en ese momento está impulsando, ¿no? Así es. Sí, es realmente interesante todo este aspecto que me parece que tienes toda la razón, una cuestión que poco se ha abordado dentro de todo el estudio que se hace sobre o en torno a la obra de Mariátegui, ¿no? Siempre se deja como de lado toda esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos cerrando un poco esta charla. Quería ver si nos podías mencionar justo, ¿no?, retomar un tema que ya estabas esbozando al principio sobre la importancia de José Carlos Mariátegui para este tiempo. ¿Cómo verías tú? ¿Cuál sería todo ese aporte o esas líneas que se pueden abrir a través de la obra de Mariátegui que nos atañen al momento que estamos cruzando? Yo creo, por ejemplo, antes de contestar tu pregunta o contestando tu pregunta, yo pienso que cuando Mariátegui escribe los 7 ensayos en 1928, que ahora el próximo año tenemos los 90 años, es el primer libro que hay en el Perú y en América Latina en que propone un cambio a partir de tu propia realidad. Parece en este momento algo tan simple y sin embargo no lo era ni lo es. Porque el impacto de la Revolución Rusa, el impacto del marxismo, el impacto del socialismo, de las enseñanzas que da la Revolución de Octubre, que solamente había sido 10 años antes de los 7 ensayos, es como que marcan el derrotero. Por ahí se tiene que ir. Para hacer una revolución se tiene que ir por ahí, como ya han ido de estos países. Es decir, la consolidación de un proletariado fuerte, que es lo que plantea Lenin, lo que plantean Marx, es consolidar al proletariado como una clase muy fuerte y que ese proletariado tome el poder. Lo que dice Mariátegui es no. ¿Por qué? Porque primero nosotros, y ahí está hablando del Perú, no tenemos un proletariado, no hay una industrialización tan fuerte, ni hay un proletariado tan grande que se arrogue esta tarea sola. Segundo, y primero, al lado primero, acá hay una masa indígena muy fuerte, despreciada, humillada a través de los siglos desde la entrada de los españoles. O sea, cuando los españoles entran, invaden, acá no es que se encuentran con que todos están esperando, acá hay una confrontación y hay una destrucción. Cómo se destruye el imperio azteca, los mayas, los incas, es una cultura que se trata de destruir. Esa cultura sobrevive. En las peores condiciones, pero sobrevive. Sobrevive extraordinariamente bien, a pesar de todo. Y digo bien porque ha habido tantas medidas coercitivas que han podido dejar de ser ellos mismos, hasta por temor. Mariátegui toma eso como punto de partida y por eso dice que el socialismo no será calco ni copia. ¿De quién? Está hablando de la Unión Soviética, sino creación heroica, lo cual evidentemente crea un problema con él, porque cuando se da la Internacional Socialista, la Tercera Internacional Socialista en Buenos Aires,
y el doctor Hugo Peche, que ha viajado en representación del Partido Socialista con Julio Portocarrero, que es un sindicalista, le entregan a Codovila, que es el que manejaba ahí todo, los 7 ensayos, y él dice, nosotros no estamos para ensayos, entonces deja el libro a un costado, no le interesan los 7 ensayos, quiere cosas concretas. Hacer ciencia. Claro, hacer ciencia. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, no me molesta, además es vago, es calificado de populista, y acá hay una diferenciación, acá en el Perú, los colegas, los compañeros, los amigos o los militantes del PC dicen que ese es el PC que formó Mariátegui, y yo digo que no, y muchísimos decimos que no. Que a los 3 meses de su muerte, Eudosio Rabines le cambia el nombre del Partido Socialista al Partido Comunista, es indiscutible que lo hace, pero ese ya no es lo que él piensa. Y es verdad que desde que muere Mariátegui el año 31 hasta 1944 no se publica un solo artículo de él. En el 44 es la familia, Sandro Mariátegui, Javier y José Carlos, que son los primeros, a través de la imprenta Minerva, que empiezan a publicar la obra de Mariátegui. Ahora es reconocido por todos la presencia de Mariátegui, pero creo que deberíamos centrarnos, y creo que esa es la gran contribución, creo que el marxismo de Mariátegui es la gran contribución, y tú no puedes cambiar tu sociedad a partir de un esquema que funcionó en otro sitio. Tú tienes que cambiar tu sociedad basándote en tus raíces, en tu historia, que vas a tomar cosas. Obviamente vivimos en un mundo que interactúa con influencias del pensamiento, pero no quiere decir que como fue allá así, va a ser acá así. Claro. Y eso es Mariátegui. Pero además Mariátegui no solamente incursiona en este terreno del ideológico, sino que plantea, por ejemplo, qué es el psicoanálisis, qué es el arte, qué es la literatura, y qué forma todo esto, como todo esto forma parte de la sociedad que queremos cambiar. Entonces creo que es una gran contribución, y por eso es mi empeño y el empeño de todos de que se conozca más y se estudie más a Mariátegui. Claro, sí, ahí todavía hay un reto, ¿no? Que él puso desde aquella frase, a veces tan trillada y repetida, ¿no? Ni canco ni copia, ¿no? Pero que pocas veces se ha asumido en su radicalidad. Sí, ¿no? es verdad. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias, te agradecemos esta entrevista. Muy interesante. Y bueno, gracias a nuestros videoescuchas, les agradecemos y los esperamos en otra emisión de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Gracias, hasta luego.